humano primitivo y cambio conductual organizacional. Él se enfoca en presentaciones de alto impacto y tiene una maestría en psicología del trabajo y de las organizaciones. También tiene un posgrado en microexpresiones y lenguaje no verbal. Así que por favor ustedes tienen que estar muy atentos, porque él, si los ve con algún lenguaje no verbal, los puede de pronto hacer quedar muy mal. Con ustedes, el CEO de La Neurona Reina y actualmente el autor de Rompe el Miedo y Habla en Público, Miguel Figueroa. ¿Tengo micrófono o así nomás es? ¿Cómo está? ¿Cómo está? No. Una de las cosas que yo a detectar mentiras, así que están fregados. ¿De qué vamos? Ah, micrófono. ¿Se escucha ese micrófono, no? ¿Se escucha el micrófono? Sí, ¿no? Pero por el streaming se pierde. Hoy día voy a hablar de una cosa, un tema que a mí me parece súper divertido, que es, cuando me preguntaron, oye, ¿qué hace ¿qué haces tú para que la cuestión vaya funcionando? No siempre funciona, está claro, el tema de divulgación científica es un tema complicadísimo porque estamos en un mundo donde la gente está adicta a otro tipo de temas, está clarito, ¿no? O sea, ahorita mismo es complicado hablar de ciencia, es una pastrulada, es una rareza, ¿no? La gente que habla de ciencia como que, pero, ¿de qué estás hablando, no? Hay cosas más urgentes, cuando lo más urgente es la ciencia, está clarito, por las respuestas que nos puede dar. Yo siento que cuando uno habla de ciencia tiene que jugar muchas fichas. O sea, tiene que probar muchas cosas. Y en esas muchas cosas hay muchas que nos van a ir bien y hay otras que nos van a ir muy mal. Hay veces, por el intentar que la gente te mire, terminas saliendo de lo esperado, pero jugando al riesgo, como lo mencionaron. Volverte hasta tocar con la farándula en algún momento, y eso es riesgoso, es poderoso, pero es riesgoso. Pero cuando te vuelves súper conservador, ¿no? Como lo dijiste, te vuelves un diazepam, ¿no? O sea, literalmente generas una suerte de sueño eterno. Entonces, ¿cómo lograr esa combinación? Creo yo es la chambita que tenemos que hacernos todo el tiempo. Y entonces, cuando me preguntaron sobre el tema, yo dije, bueno, voy a contarles un poco lo que creo que me ha funcionado. ¿De acuerdo? Entonces, justamente eso es lo que voy a contarles ahora. ¿Qué me funcionó? Ya, esa es la pregunta que voy a hacer. Y cuando me haces esta pregunta, dije, claro, hay cosas que en mi vida, en mi historia personal, hicieron que yo entendiera qué funciona. Y mi respuesta era, mirar lo que a mí me inspiró. O sea, ¿qué me inspiró a mí a meterme primero al mundo de la ciencia? Yo soy biólogo también de la Universidad Agraria, pero además soy un amante de la comunicación, o sea, yo soy un apasionado de la comunicación, yo leo todo el tiempo, y cuando estoy leyendo, estoy pensando en cómo lo voy a contar. O sea, yo leo principalmente por el disfrute de contarlo después. No sé si alguno de ustedes ha sentido si han sentido eso, es que han nacido para la divulgación. O sea, porque no solamente disfruta, porque la gente amante de la ciencia lee y se queda, ah, qué rico la ciencia, qué rico la ciencia. O sea, están ahí. Pero un divulgador científico lee y dice, ¿cómo lo voy a contar? ¿Cómo lo voy a contar? Ese pasito es algo de los amantes de la comunicación y también de la ciencia, ¿no? Entonces, yo empecé a analizar, ¿no? ¿Qué cosa hace para que uno sepa esto un poquito? Para que uno sea tan apasionado y que entienda qué cosa debe decir o cómo debe conectarse con los otros. Y claro, uno tiene que estar siempre pensando en nosotros. O sea, un comunicador, un divulgador científico tiene que estar pensando permanentemente en quién te está escuchando, quién te está leyendo, quién te está viendo. En el programa de La Neurona Reina, que seguramente todos se ven, ¿ven La Neurona Reina? ¿Alguno se ha visto La Neurona Reina? Estoy fregado. Levante la mano, bro. ¿Quién ha visto La Neurona Reina? 3, 4 personas. Nos morimos. Claro, da los sábados a las 5 de la mañana, o sea, cosa que... no, siempre apoyando, ¿no? No, mentira. Da los sábados a las 11:30 de la mañana, y también lo puedes ver en los canales de las redes, ¿no? O sea, en YouTube puedes buscar La Sacha Tribu y puedes encontrar un montón de cosas de La Neurona Reina. Entonces, en ese programa yo me empecé a dar cuenta que había muchas, por ejemplo, titular el programa, ¿no? O sea, una época me acuerdo que con mis productores agarraban y me decían, ¿ya cómo se llama el programa? Yo digo, vamos a hablar del gregarismo. ¿No? El gregarismo es un concepto relacionado a que uno hace lo que el otro hace por un comportamiento animal,
Entonces mis productores miraron y era como, tan locazo, ¿no? O sea, ¿qué cosa es eso? Entonces yo les explicaba, entonces, no hay forma que se llame agregarismo. Entonces empezamos a encontrar nuevos títulos, es ya todo un esfuerzo. Entonces hay un concepto que es bien interesante en la psicología, en la psicobiología, que se llama la maldición del conocimiento. No sé si han escuchado hablar de ese, que es una cosa que padecemos los que estamos en el mundo de la ciencia. La maldición del conocimiento. ¿Cómo funciona? Funciona así. Cuando uno sabe mucho algo, cree que todo el mundo sabe lo que tú sabes. Es un sesgo terrible, pero que muy habitual. Si tú hablas, los abogados, por ejemplo, están entre el mundo de los abogados y todos los abogados son abogados y todo el tiempo hablan de abogados y de leyes y de cosas. Entonces, cuando tú hablas con ellos, ¿qué te empiezan a hablar? Te hablan de lo mismo, con los mismos términos. Tú no entiendes nada, pero él asume que tú entiendes. Lo mismo pasa con los científicos. Lo mismo pasa con quien esté metido en lo que esté metido. Entonces, siempre, y me decía alguien que voy a citar aquí mucho, me decía, siempre duda que el otro te ha entendido lo que tú has querido decir. Siempre duda eso. O sea, asegúrate por 200 formas que el otro no te ha entendido. Que el otro te ha entendido. O sea, siempre piensa que no te está entendiendo. Por ejemplo, ahorita yo estoy pensando que ustedes no me están entendiendo nada. O sea, y es bueno eso porque me aseguro decirlo 2 o 3 veces, pero de maneras distintas, ¿no? Bueno, vamos entonces. ¿Quiénes me inspiraron en mi vida? Voy a empezar con este señorcito que ustedes ven arriba. ¿Pueden adivinar quién es? Ese es mi futuro, ¿no? O sea, pelada es mía. O sea, es mía. Y es mi viejo. Y mi viejo era un profesor, es un profesor de lengua y literatura, maravilloso, pero además es un gran narrador de cuentos. Y en la época del terrorismo, en la que yo vivía, en Huánuco, yo soy huanuqueño, el Guayá, ustedes se imaginan, el Guayá, la época del terrorismo, o sea, era el mejor lugar, ¿no? O sea, de hecho se apagaban las luces y en un cerro se prendía una fogata gigantesca de kilómetros de la Hoz y el Martirio. Imagínense ustedes el nivel y a nosotros eso, yo sé, puede escucharse raro eso, pero nos interesaba, era como tú un chibolo de 8 años mirando eso, qué loco, ¿no? O sea, te quedas bien impresionado. Se iba la luz, te asustabas un poco, porque los que no saben esta época de la historia, se caían las torres, era pan de cada día, un muerto en la esquina, más o menos era como todos los días. Y todos asustados, y papá decía, ya vamos al patio, al jardín por decirlo, ¿no? Un patio. Y mirábamos el cielo. Y en el cielo mirábamos las estrellas. Y mi viejo contaba historias. Las horas que tenía que durar, o nos quedamos dormidos, o llegaba la luz, contaba historias. Pero hay una cualidad en su historia, y esto es, creo, una cosa más interesante. Contaba historias desde la necesidad. O sea, siempre empezaba una historia provocando el querer escuchar la historia. Esto yo creo que es clave en la estrategia de redacción publicitaria. O sea, tú no simplemente empiezas, había una vez, hasta que te enteres de qué trata la historia, pasaron 10 minutos y ya la gente se desconectó. O sea, hay un concepto que en la psicología le llaman el presentismo, no sé si han escuchado hablar de ese concepto, en el que uno está pero no está. ¿No? O sea, uno a veces está y a veces no está. Ahorita ustedes van a estar, pero un ratito no van a estar, aún están. ¿No? O sea, no, tu movimiento de cabeza va a estar así, no, pero tú estás en otra cosa, ya es la fiesta a otro lado. Hay investigaciones, por ejemplo, Kineswood, que es un investigador del comportamiento, analiza cuánto tiempo uno está donde está. Por ejemplo, en el trabajo, ¿cuánto tiempo crees tú que estás en la chamba realmente? Cerebral, conscientemente, ¿cuánto crees? ¿Cuánto le ponen? 2, 3 horas, ¿qué más? Pero solo otros 6. Bueno, es un poco más positivo la estadística, que estamos hablando del 50%. O sea, 50% de tu día tú estás ahí, pero otros 50% no estás. Y te pagan, ¿no? Es una cosa como maravillosa. Ahora, no es que, ahora, si fueras un cirujano, ¿no? La cosa se pone más complicada. Pero, o sea, si eres, no sé, otra labor podría pasar. ¿En qué actividad uno no está nunca cepillándose los dientes, por ejemplo? ¿No? Que les gustan las investigaciones sobre eso, ¿no? O sea, nunca tú te estás cepillando los dientes diciendo, oye, saco un molar increíble, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿En qué actividad de la vida tú crees que estás casi al 100%? ¿En cuál crees? No se muere mucho porque me preocupa esa demora, debería salir prontamente. ¿La comunicación? Qué bueno sería, me encantaría que fuera así. ¿No? En un encuentro amoroso, ¿no? En un encuentro amoroso uno está casi al 100%, porque es una estrategia de supervivencia. O sea, si no fuera por eso, claro, si el encuentro amoroso es bueno, ¿no? Si no, estás esperando que se acabe y aquí acaba esto, pero en general uno está ahí al 100%. Bueno, volviendo al asunto, ¿por qué nos metimos eso? Porque está hablando de la necesidad. O sea, él empezaba siempre sus historias diciendo cosas como, oye,
hijos, porque éramos dos, mi hermano y yo, hijos, ¿ustedes quieren saber quién en esta oscuridad ahorita desde el cielo nos está mirando? ¿Quieren saber? Tu chibolo dice, ¿qué? Pues les voy a contar. Hace muchos años, y empezaba la historia. Este detallito sutil y casi ridículo es súper poderoso. Claro, es interesante también con la intensidad o con la que la cuentas, ¿no? O sea, no lo mismo decirte, te están mirando que te están mirando, ¿no? Ese detallito sutil hace que todo cambie. Hay varias investigaciones sobre eso, no nos vamos a meter en la de investigaciones, pero es muy curioso sobre las tonalidades de voz. En general, empezar con la necesidad fue una de las cosas que mi viejo nos enseñó. Siempre empieza haciendo que el otro esté interesado en lo tuyo. Porque si no, vas a suponer que el otro quiere lo que tú quieres. Y ya esa es una premisa que ya de por sí es muy ególatra, ¿no? O sea, la gente no quiere lo que tú quieres. ¿Cómo lograr que el otro quiera lo que tú quieres? Es conectándote a lo que él necesita. Pero parece que conocer un poco ese público, ¿no? Yo sé que mi tiempo se malea, ¿ya? Yo a veces hablo mucho. ¿Cuánto tiempo tengo? Me quedan 7 minutos. Vamos, 7, ¿no? O 12. 12, man, ya, bueno, entonces, contar historias de la necesidad. ¿Lo tenemos ahí? ¿Todos apuntaron esto? ¿Lo apuntaron, no? ¿Lo apuntaron? Nadie apunta. Voy a esperarles un ratito para apuntar, por favor. Una de las cosas que hay que dudar es de nuestra memoria. Porque la memoria parece chévere, pero después un rato se va, porque se delega esa información, ¿no? ¿Qué parte del cerebro procesa la memoria? ¿Quién me la tiene? Una parte del cerebro que tiene forma de caballo de mar. Hipocampo. Pueden mirar, hay varias investigaciones tristísimas en la historia de las neurociencias, de cómo a algunos pacientes le sacaron el hipocampo, ¿no? Y se quedó estacionado en un tiempo presente permanente. O sea, no podía recordar nada del pasado, no podía acumular nada del futuro. Imagínense ustedes lo terrible de eso, ¿no? Pero era divertido para él, ¿no? Porque todo era novedad. Entrar al baño era como que entrar al baño. Volvías a entrar y volvías a entrar y se llamaba. Pero para el mundo era una desgracia, ¿no? O sea, verlo, qué pena, por reírnos un poco de esto. Ya, ¿listo? ¿Lo tienen? Entonces lo primero, esto. Vamos al segundo. Este señor a mí me cambió la vida. Por favor, entusiástense como yo. ¿Se les paró los pelitos al verlo? ¿No lo han visto nunca en su vida? ¿Cómo se llama el famoso? Jacques Cousteau. Este tipo, levanta la mano, ¿quién lo ha visto alguna vez? ¿Jacques Cousteau? ¿No? Los millennials centennials, ¿no? Sí, lo ha visto, Jacques Cousteau, claro. Nosotros, los que teníamos, en Huánuco, si en Lima era difícil la vida, en Huánuco era heavy mal. O sea, teníamos de 2 canales, el 5 y el 7. O sea, para que vean ustedes, y el 5 en esa época era pues el 5 de No Pigonta, ¿no? O sea, era bien interesante. Y el 7, perdón, el 7 era el No Pigonta, y el 5 tenía todo, y una de las cosas que tenía era tener a Jacques Cousteau. Jacques Cousteau para mí era como que, man, ya el mundo no es solo detrás de mis cerros, ¿no? O sea, Huánuco es una ciudad bien curiosa porque está rodeada de cerros. Los que conocen Huánuco podrán saber lo que significa. Entonces, estabas ahí y no puedes salir porque te mataban. O sea, no puedes ir a Tingo María porque te mataban y al Lima era como que, no, ¿eso qué será? ¿No? O sea, era muy raro para no volver. Entonces estabas ahí todo el tiempo. Y tú sentías que todo estaba ahí. Y hasta que pum, aparece Jacques Cousteau. Jacques Cousteau contaba cosas maravillosas. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el barco de Jacques Cousteau? El Calipso. Y aparte tenía a su hijo que se llama Richard Cousteau, un oceanógrafo maravilloso, Cousteau increíble, aparte hablaba medio francés, español, una cosa chéverísima, ¿ya? Y él, creo que de las cosas que yo más aprendí de él era de esto, ¿no? Saber que el mundo es infinito y que no todo está definido. Porque cuando uno está en el colegio, asume que la verdad está ahí, y es lo que el profesor te dice. O sea, el profesor te dice, el profesor nunca duda, el profesor. Un profesor de primaria suele no dudar, suele decirte que esto es así. No estoy hablando de la tierra es plana, esa es otra historia, pero no es que dudemos, hay que dudar de todo. Pero en general, él siempre, ¡pum!, cerraba en un concepto. Un profesor cerraba en un concepto. Pero Jacques Cousteau nunca cerraba en un concepto. Siempre lo dejaba como que por ahí está. Pero hay que seguir investigando. Siempre mencionaba frases como esa. Hay que seguir analizando. Todavía nada está claro. Y en esa época había mucha duda. Ahora, como todos sabemos, que mientras más sabemos, menos sabemos, y esas preguntas se quedan siempre abiertas. Por lo tanto, siempre tengamos preguntas abiertas. Eso es la segunda cosa que yo aprendí de él. Es duda permanentemente de que lo que está ahí es definitivo. La misma ley de la gravedad, todos sabemos todas las variantes interesantes que ha tenido. Y lo primero, sobre todo, que es saber que el mundo es absolutamente infinito todavía. O sea,
físicamente, mejor dicho, geográficamente puede tener un límite, pero si te metes más en la profundidad, sigue apareciendo capas y capas y capas y capas de lo profundo de esto. Tercera persona, quien a mí me cambió la vida, es esta profesora mía, se llamaba Gloria Martínez Leiva. Y he encontrado ahora último para preparar esta presentación, busqué su foto y está en el Facebook, ella también, mira qué regia está, ¿no? O sea, parece de mi edad. Y Gloria Martínez era mi profesora de biología. Y en un lugar donde había mucha escasez, no teníamos claramente un laboratorio. Un laboratorio para nosotros era, pues, no teníamos ni cancha de fútbol, ni menos de un laboratorio. Entonces, ella, ¿qué hacía? Se iba al mercado y traía cerebros, por ejemplo. Cerebro de vaca, traía chorreando de sangre con gotas y pum, lo ponía en la mesa. En la mesa de nuestra época era una mesa inclinada. No sé si ubican unos de esos mesas inclinadas que tenía un pedazo para lapicero. Entonces la sangre se chorreaba así abajo, era un escándalo. Sin embargo, ella te hacía, agarra, por favor, agarra. Tú agarrabas el cerebro, los chibolos, pues no, cuando unos bien jovencitos están, ay no, hay que ver, no. Pero te agarrabas el cerebro y ella te decía oler el cerebro, ahora vamos a probar el cerebro. Pero y ella empezaba haciéndolo, ¿eh? Entonces, pero no, hay que saber, hay que sentir cómo la grasita se pega en tu paladar. Decías todos, ay, algunos lo hacían, otros no. Yo solo hacía. Pero, y le decía, vamos, entonces, hoy es un día donde hay paro armado. No había paro armado, que era una... ¿Algunos de ustedes escuchaban paro armado? No, los jovencitos, no tanto. Paro armado era como que cuando o los militares o los de los terroristas, MRTA o Sendero, decidían que no hay actividades por alguna razón. Se les ocurrió una razón, ¿no? Política, y decían no va a haber nada. Entonces todos tenían que hacer caso a eso. ¿No sé si se acuerda de esos momentos? Entonces, igual que era así, ¿no? Entonces no se puede hacer nada porque no hay. Entonces para un alumno era, ¡ah, qué increíble! Pero para la profe era momento para salir al campo. O sea, íbamos al campo, íbamos al río Guayaga, revisar el agua, íbamos a ver las plantas, o sea, Gloria nunca se quedaba quieta, siempre estaba saliendo, siempre estaba buscando qué hay afuera. Y ella me enseñó esto, ¿no? Nos enseñó a tocar, a explorar, a experimentar, siempre experimentar, a probarse, a analizarse, a siempre suponer qué más se puede saber sobre algo, principalmente tocándolo. O sea, necesitamos ese concepto. Entonces, fíjense qué difícil es cuando hace divulgación científica esta tercera parte. O sea, ¿cómo logro estimular a que la gente no se toque, no puede ser un agarrarazo, pero, o sea, se conozca o experimente? Eso me parece como que bien chévere. Entonces, voy a hacer un resumen de estos tres personajes que siento yo que cuando yo trato de comunicar algo, siempre estoy pensando en ellos tres para organizar un concepto. Para organizar un concepto tengo pensado estos tres señores. Primero, Eduardo Figueroa, Guanche Figueroa, mi viejo, el concepto de contar historias, y de él me llevo esto: empezar siempre contándonos con el interés del otro. O sea, necesito siempre pensar en el otro. Mi objetivo como comunicador es qué le va a interesar a él. Pero para saber qué le va a interesar a él, yo tengo que conocerlo a él. Y a veces, cuando tú pones un post en las redes sociales, no sé, en mis redes sociales yo escribo mucho sobre investigaciones, y es alucinante cómo la gente puede leer tus textos. O sea, alucinante. Tú pones un texto y la gente, dependiendo de cómo se siente, lee tu texto. Y después, dependiendo de cómo se siente, escribe tu texto. Las investigaciones, por ejemplo, relacionadas a cómo tu día, cómo tu estado emocional cambia según las horas del día. No sé si habrán visto un poco de investigación sobre eso. Hay un libro que quiero citar y que estoy terminando de leer, que es fascinante, que se llama ¿Cuándo?, de Daniel Pink. Daniel Pink, un investigador relacionado, un divulgador científico relacionado a cómo cambiamos de opinión dependiendo de las horas del día. Y Daniel Pink analiza en qué horas del día uno está más y en qué horas del día uno está más O. En qué horas del día uno puede tomar decisiones más positivas y en qué otros días te pones mal. Y él, por ejemplo, analiza algunas investigaciones que muestran cómo uno postea en la mañana versus la tarde o la noche. O sea, ¿qué comentarios tienes? Y hace un análisis de millones de posts y se dan cuenta que hay un patrón. ¿En qué horas del día creen ustedes que nuestros comentarios son más positivos? Póngale un rango de horas. 8, 10 AM. 12 a 2.
entre las 9 y las 11 estamos como que, ¿no? O sea, digamos que tú tienes un jefe pesado, entre las 9 y las 11 vas a decir, mi jefe me reta, increíble, mi jefe, siempre provocándome cosas nuevas, ¿no? Pero luego de las 12 aparece un bajón que se va casi hasta las 3 de la tarde. Un bajón depresivo. De hecho, encuentran una hora heavy, que es las 2:55. O sea, a las 2:55, si tu mismo jefe retador, increíble de la mañana, ya no es tan chévere en la tarde. Es el mismo, pero no es el mismo. Ahora, este es un pesado, que se cree que yo soy un burro, qué cosa que trabajo. O sea, eres de la misma persona, pero tu cerebro no es el mismo. ¿Y por qué no es el mismo? Porque el ciclo circadiano, este ciclo de las horas del día, el ciclo de la energía que tenemos, modifica, perturba profundamente lo que nosotros somos. Hay investigaciones relacionadas a la peor hora, para la hora de mayores accidentes, las horas de suicidios. Esas cosas uno tiene que entender e incluso tomar en cuenta cuando postea. Nosotros hemos hecho algunos análisis con mi community que siempre probamos y decimos, oye, mire, qué loco cómo la gente responde según estas horas y cómo la gente responde según otras, ¿no? Eso es muy, muy interesante analizar. Entonces, revísenlo a Daniel Pink. Regresando a mi viejo, primero pensar en el otro, pensar en el otro. Y en este caso era pensar en el otro, incluso desde el tiempo del otro. ¿En qué hora está el otro? ¿En qué hora va a recibir el otro? Ahora, entender los algoritmos de Facebook son, o sea, para mí casi incomprensibles, pero algo todavía se puede. Segundo, de Jacques Cousteau, yo me llevo lo siguiente. Nunca cerrar las posibilidades a nuevas verdades. Incluso ahorita puede ser que nosotros no estemos acá, ¿no? O sea, esta puede ser incluso una mentira. Creemos que estamos acá, pero puede ser que ni siquiera estemos acá. Puede ser que ni siquiera yo esté hablando, puede ser que ni siquiera tú existas. Esta cosa tan rara que vamos a sentir ahorita podría ni siquiera estar. Y justamente eso es lo maravilloso de la ciencia, que todo sigue estando en una maravillosa e incómoda discusión. Si no, estaríamos todos, ya estuviera todo escrito, ¿no? El fin de la historia se hubiera dado, como se predijo tanto. Y de Gloria, yo me quedo con promover la experimentación. O sea, ¿cómo logro yo, por ejemplo, en un post, promover la experimentación? Tiene que ser una labor que tengamos que hacer. Cuando el programa de la Neurona Reina, que todos ustedes ven, talladito, en este programa, cuando hablamos sobre qué hacer para, cómo lograr que la gente, cuando ve el programa de 30 minutos, quiera experimentar, es preguntarle siempre cosas, ¿no? ¿Te ha pasado qué? ¿Has tenido qué? ¿O sea, has sentido tal cosa? Y si aparece ese que algunos llaman el sesgo de confirmación, en la que uno dice, sí, me ha pasado. Por ejemplo, les lanzo una forma de hacer un sesgo, perdón, de hacer una conexión rápida. ¿Se han dado cuenta ustedes que alguna vez están peleando con alguien, están peleando con una persona, así horrible, discutiéndose, y luego cuando se van, se les empieza a ocurrir nuevas ideas para haber argumentado? Ya. A eso le llama el síndrome de la escalera, porque justo te acuerdas de esas ideas grandiosas en la escalera cuando estás yendo. Por ejemplo, lo que he hecho ahorita es una forma de conectarme contigo. O sea, tú has escuchado esto y sí, tienes razón. Y ya voy a tener un pedacito de tu atención para contarte la investigación. Entonces yo te contaría, bueno, las investigaciones muestran que cuando uno está estresado, su cortisol aumenta tanto que tu capacidad intelectual disminuye. Entonces, pero esto si no se hubiera dicho en una, entonces, pero si les he dicho después de anunciarles que te ha pasado esto, tú, sí, lo que pasa es esto. Y entonces ya te sirve como una herramienta para tu experiencia futura. Estás experimentando contigo mismo. Amigos, un poco de mi experiencia ha tenido que ver con siempre ser un apasionado en lo que uno hace. O sea, si ustedes sienten la divulgación científica en sus venas, métanse a eso porque me parece fabuloso, pero también hay que estar leyendo muchísimo, ¿no? O sea, hay que leer muchísimo, hay que investigar mucho, hay que cuidarse mucho de los fakes que hay por todos lados, y uno a veces cae en esos, pero en general, si nos apasionamos en lo nuestro y lo hacemos con cariño, con intensidad, con alegría, estoy seguro que las posibilidades de difundir y hacer ciencia y que todo el mundo empiece a querer hacer ciencia va a ser un poco más alto, y por lo tanto vamos a tener un país un poco mejor del que estamos viendo ahora. Muchas gracias.